nuevo año, tal vez nuevos comienzos. No sé cuántos de ustedes hacen 12 propósitos en el año. No sé si comieron uvas, no sé si todavía tienen eso por tradición o lo hacen. Yo lo dejé de hacer, creo que por dos cosas, ¿no? Primero, se me olvidaban. En los 2 meses se me olvidaban los 12 propósitos. Y la otra es que 12 propósitos son muchos. Son muchos. Entonces yo empecé a decir, no quiero tantos propósitos. Quiero reducir propósitos. Y si hago 2, si hago 3 en el año, es más que suficiente para empezar a hacer esos pequeños cambios en mi vida que hacen grandes profundidades en mi corazón y grandes cambios en todo lo que hago en mi vida cotidiana, porque quiero hacer cambios en mi vida cotidiana. No sé cuántos de ustedes piensen eso también. No hacer cambios a futuro, grandes cosas. Quiero hacer pequeñas cosas en mi corazón para que crezcan y se vean en mi día a día, en mi corazón, en mis relaciones. Por eso decidí no hacer ese tipo de cosas, pero si lo hiciste está bien, no estoy juzgando, está bien, si tienes 12 propósitos, pero yo quiero hoy que inicia el año, que podamos empezar a realizar y tener conscientes cada uno de nosotros cosas que tenemos que estar trabajando en nuestros día a día, en las pequeñas cosas, en el silencio y en el estar en la presencia de Dios día con día, para poder entonces tener frutos grandes, frutos que realmente valgan la pena en el 2026. Así que te invito a que vayas a Efesios. Efesios es un libro pero muy interesante. Y vamos a leer Efesios 5, así ve ahí, Efesios 5, capítulo 5, versículo 15 al 18. Si te has dado cuenta, el libro de Efesios es un libro que hemos estudiado en jardín, no sé, yo creo que los 8 o 9 años que hemos estado aquí como iglesia. Y lo estudiamos cada año y cada año nos metemos a Efesios y entendemos lo que hay. Y cada año se nos revela otra cosa de las Escrituras a través de lo que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso hace muchos años, pero que tiene tanta relevancia para hoy en día. Hermanos, Efesios es un libro que pinta todo lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, lo que somos en Cristo, lo que somos como iglesia, lo que estamos trabajando, lo que nos vamos a convertir. Es un libro interesante. Todos los que estamos aquí, al menos creo que somos de Chihuahua, ¿no? O hemos estado gran tiempo en Chihuahua. Y si eres alguien que ha venido de otro estado y no tiene la ch tan marcada como nosotros, ¿verdad? Has visitado el Palacio de Gobierno, ¿o no? Todos conocemos el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y es muy interesante cuando entras al Palacio de Gobierno y empiezas a ver tantos dibujos. Un mural interesante, ¿no? Pero ese mural nos habla acerca de la historia de México, podemos decirlo. ¿Cuántos de ustedes han recorrido todo ese mural? ¿Cuántos de ustedes se han parado desde el principio? Cuando ven la conquista y ven todo eso y van y interesante. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes realmente se han parado y han visto los detalles que hay en cada dibujo, en el mural que está ahí? Dibujos raros, tal vez, ¿no? Pero ver los detalles es interesante.
Pero aún así, entras y vas viéndolo, puedes ver toda la historia de México. Y cada parte es interesante, cada parte la entendiste por medio de alguien que te la explicó, porque es historia, pero la historia pasó y entendemos por la historia lo que somos hoy, ¿verdad? Entendemos cómo sucedieron las cosas y por eso decimos, por eso estamos hoy así. Por eso pienso como mexicano, porque sucedió esto. Por eso puedo estar en libertad y aquí en México, ¿sí? Porque sucedió esto. Por eso, por la historia entendemos quiénes somos y cómo llegamos a este lugar. Bueno, Efesios es un libro parecido a un mural, podremos decirlo así. Déjame explico más. Porque en Efesios empieza Pablo a dibujar la obra de nuestro Padre. ¿Cómo salva nuestro Padre al ser humano? No se va hasta Génesis, pero sí se va y especifica a Jesús. ¿Cómo lo hizo Dios mediante Jesús? Pero antes de avanzar, quiero que leas este versículo, estos 3 versículos que Pablo menciona, que son importantes, yo creo, para hoy, para el inicio del año que hoy tenemos. Y dice en primera de Efesios tampoco, Efesios 5:15. ¿Estás conmigo? Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disensión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok, ¿cómo llega Pablo a decirnos esto? Porque ahora lo está haciendo muy personal. Lo está diciendo a los discípulos que tengan esto, que miren con diligencia cómo viven. ¿Cómo estoy viviendo? Ahora, antes de avanzar, quiero que veamos la historia que Efesios nos cuenta. Cómo Pablo pinta en un mural, podríamos decirlo, lo que sucedió. Y de cómo Pablo está diciendo, hey, ustedes como discípulos tienen que llegar a esto. Lo primero que Pablo menciona es, como les dije, la obra de Dios. Aquella obra que viene por Jesús. A esa obra que viene por Jesús nos da identidad. Es lo primero que Pablo menciona. Lo que Jesús hizo por ti y por mí te da identidad. Cuando te da identidad, entonces necesitamos entender que somos hijos, que somos santos, que somos amados y que estamos sellados por el Espíritu Santo. Es tu identidad. Pero hermanos, hay algo interesante porque lo primero en lo que somos atacados como hijos de Dios es en tu identidad. Tu identidad primero es atacada. Y si tu identidad es atacada y ya no te ves como hijo, y ya no te ves como santo, y ya no te ves como alguien sellado por el Espíritu Santo, entonces empiezas a tener pensamientos erróneos acerca del carácter de Dios. Ya no lo ves como padre, ya no lo ves como un padre bueno, ya no lo ves como alguien misericordioso, ya no lo ves como alguien que te ama tanto que dio a su hijo. Ya no lo ves, y si empiezas a tener pensamientos diferentes a lo que es Dios, es mucho más fácil desligarte de Él. Pero todo empieza en tu identidad.
Pablo en el libro de Efesios primero pone primer pintura. Eres hijo, porque Dios entregó a su hijo. Eres santo, porque Dios entregó a su hijo. En Cristo ustedes son. Todo viene de ahí. Pero después de eso, de que Pablo pone nuestra identidad en Cristo, empieza a pintar otra cosa. Y empieza a decirnos, hey, ustedes ya tienen una nueva identidad. Pero ustedes entendamos, eran. Ustedes se conducían en su vida. Se conducían. Ustedes pensaban. Ustedes veían al mundo de esta manera. Ustedes estaban bajo el dominio de este gobierno. Ustedes estaban bajo la ira de Dios. Ya no. Ustedes son eso. Y luego empieza a decir, por amor. Ustedes eran eso, pero por amor ahora ustedes han sido resucitados en Cristo y son puestos en las regiones celestiales con Cristo. Eran ustedes eso. Ahora son esto. Amén. Y por amor, solo por amor. ¿Cómo se refleja su amor tan grande? Pues es que nosotros estábamos sumergidos en pecado y muertos en nuestros delitos. Eso éramos antes, pero su amor hace que envíe a su Hijo y ahora ustedes son resucitados en Cristo. ¿Amén? Y sigue pintando más, sigue pintando otra área. Y luego empieza a decir, nuestra vida en Cristo tiene un sentido y tiene un propósito eterno. Y cada persona que lo rodea a ustedes es importante. Y eso hay que tenerlo en mente. Y eso es lo que empieza a pintar Pablo en Efesios. Cada persona que lo rodea a ustedes, cada persona que está con ustedes en la iglesia es importante. Y no puedes tú crecer fuera de la iglesia. Si quieres puedes estar, pero no te recomienda Pablo, no pinta Pablo a un personaje fuera y dice, puedes estar fuera. No, Pablo lo pinta a la iglesia junta. Y empieza a decir Pablo, tienes que estar junto a la iglesia para entonces crecer. Es importante estar con las personas para tu crecimiento. Si no estás con las personas, no creces. Porque hay diferentes dones que Dios ha puesto en cada persona, pero es para que tú crezcas. Es para que tú entonces cumplas el propósito que Dios te ha dado. Es en comunidad, es en la iglesia. Cuando nosotros cumplimos el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso lo pinta Pablo en Efesios. Y empieza a darle forma a todo esto. Y empieza a poner los detalles impresionantes. No podemos ver los detalles, pero tú puedes verlos en Efesios 3. Los detalles que pone Pablo para que la iglesia esté junto, unida y que pueda estar creciendo. Es que la iglesia, porque tú tienes que convertirte en un cristiano maduro, en un cristiano en el que cuando vengan ideas que no sean de Dios, no te vayas tras esas ideas. Cuando tú sientas en tu corazón, ay, quiero irme o quiero hacer otras cosas, y que la iglesia te puede decir, espera, son tus emociones. No lo hagas por las emociones, hazlo por las escrituras. Y entonces adquirimos ese conocimiento, esa madurez espiritual y emocional por medio de la iglesia. Lo pinta Pablo de esa manera, pero pinta a
discípulos resilientes, hermanos, que aprenden a estar juntos y aprenden a dar fruto. Y pinta algo interesante. Pablo sigue hablando y sigue pintando algo muy, muy importante dentro de la comunidad, que es la unidad. Pone algo céntrico en medio de ese capítulo, de esa pintura que Pablo está haciendo. La unidad. La unidad es importante en la iglesia. La unidad es importante en la comunidad. Pero ¿qué nos da unidad? ¿Qué te hace estar con alguien tan diferente a ti? ¿Qué te hace ir todos los días a tu trabajo y estar con esa persona tal vez que no tiene nada en común contigo, pero que tienes que estar ahí y tienes que aguantarlo y tienes que tener paciencia y tienes que soportar? ¿Qué te hace estar ahí? ¿Y qué le hace a él estar contigo? ¡Ja! Tan diferente a ti, tan impaciente que eres. ¿Qué te hace estar ahí, hermano? ¿Te has preguntado? ¿Por qué voy todos los días al trabajo aunque mis compañeros no me quieran? Ahí sí, ¿no? ¿Qué te hace, hermano? ¿Cuál es el centro de lo que te hace ir ahí al trabajo? ¿No es el sueldo? ¿No es el sueldo, hermano? ¿No es cierto? O sea, si no trabajo, ¿qué? No como. Si no trabajo, no pago. Si no trabajo, no doy comida a mis hijos. Si no trabajo, no me visto. Entonces, ¿qué hago? Voy. Es lo mismo que hace tu amigo, o a lo mejor tu compañero, o a lo mejor al que no quieres mucho, ni él te quiere mucho, pero te hace ir y hace a tu compañero ir. Hay algo en común que te hace que hace que tú vayas y que tu compañero vaya. Que es tu sueldo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que vengamos aquí y que seamos tan diferentes y que podamos ponernos de acuerdo en hacer cosas para el reino? ¿Qué es? Pablo pinta esto. Es muy importante. La unidad es muy importante, pero ¿qué es el centro? Y empieza a decir Pablo, la unidad brota del Espíritu de Dios. Si tú no estás empezándote a llenar del Espíritu de Dios, te puedes ir a otro lado. Puedes estar buscando cosas en otro lado, menos aquí en la iglesia, lo que te está llevando a Dios, lo que te está haciendo madurar, lo que te está haciendo crecer en toda tu vida. Pero dice Pablo, es la unidad en el Espíritu. Y empieza a poner cosas muy céntricas. Dice, somos un mismo cuerpo. Somos llamados a una misma esperanza. Hey, somos llamados por un mismo Señor. No hay otro. Tenemos una misma fe. No hay otra fe. Tenemos un mismo bautismo. Tenemos un mismo Dios que es nuestro Padre. ¿Te fijas? El centro es Él. El centro es Jesús. ¿Qué nos hace venir, estar juntos y empezar a crear cosas para el reino y hacer lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer? Es la unidad en el Espíritu. Es Él. Cuando no lo vemos a Él, hermanos, entonces es mucho más fácil movernos a lo que nuestra cultura nos presenta. Porque nuestra cultura está siempre en desunión. Está desvinculada nuestra cultura de otras personas. No solo eso, siempre vive ofendida y siempre está enojada.
Si el centro no es Cristo, si no estamos, si cada uno de nosotros no ve a Cristo como el centro de lo que estamos haciendo aquí, entonces adquirimos lo que nuestra cultura nos dice. Desvincúlate de las personas. Oféndete por lo que la otra persona hizo y no perdones. Y cada vez que nos sentimos ofendidos por una persona, nosotros empezamos a tener o adquirir o tomar derechos para entonces hacer lo mismo que la otra persona nos hizo. Me ofendió, mi derecho es hacer lo mismo porque me ofendió. ¿Estás aquí conmigo? ¿Te fijas el centro? Si no es el centro lo que dice Pablo, que lo que nos está pintando aquí, mismo cuerpo, misma esperanza, misma vocación, misma fe, mismo Señor, mismo bautismo, mismo Dios Padre, entonces nos movemos rápidamente a la desunión. Ya no tratamos a nuestro prójimo como otro, sino como eso. Pero el Evangelio es claro. Si el Evangelio ha entrado a nuestras venas, entonces todo cambia. Entonces podemos empezar a ver que el centro es Jesús y que nuestro propósito como cristianos, como seguidores de Jesús, es parecernos más a Él. Entonces no podemos tratar al otro como eso. Ni tampoco podemos seguir tomando los derechos porque estamos ofendidos y actuar como nuestra cultura actúa, porque eso nos va a desvincular del otro. Más bien, el Evangelio está en nuestras venas y entonces el Evangelio nos dice, hey, tienes que parecerte más a Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando lo abofetearon? ¿Qué hizo Jesús cuando los demás se ofendieron, cuando Él empezó a hablar del Evangelio? ¿Qué hizo Jesús? Y entonces ahí inicia lo que Pablo empieza a dibujarnos de cómo debemos trabajar en la unidad. Y entonces Pablo empieza a decir, crece, tienes que crecer en humildad, tienes que crecer en mansedumbre, tienes que crecer en paciencia para el beneficio de otros, porque necesitas estar en medio de la comunidad. O sea, necesitas estar en la comunidad para crecer. Necesitas crecer para dar fruto. Pero si das fruto, no es para que te lo comas tú. El fruto es para que otros se sirvan de lo que tú estás creciendo. Eso es madurez. Necesitamos crecer en libertad. Y cuando crecemos en libertad, la verdadera libertad es convertirnos en siervos, hermanos, voluntariamente. Esa es la verdadera libertad. Cuando tú decides servir al otro, esa es la verdadera libertad. No hacer lo que queramos, no darle rienda suelta a nuestras pasiones, como dice Pablo. No, la verdadera libertad es que voluntariamente me hago siervo, a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que soy. Aprendamos de Jesús. ¿Recuerda la última cena? Que se quitó sus vestiduras y se puso un trapo, agarró un balde y empezó a lavar los pies de los discípulos. Él sabía quién era. Él sabía que era Dios. Él sabía que era el Hijo. Él sabía, hermanos, que si Él decía a los ángeles, vengan y rescátenme, los ángeles venían.
Él sabía que todo el cielo estaba en disposición de rescatarlo. Él sabía. ¿Te fijas? Y voluntariamente dijo, lavo los pies. Esa es la verdadera libertad que nosotros adquirimos cuando conocemos la verdad. Servir a los demás. Me gusta lo que Pablo dice y cómo lo pinta. Conviértanse en ofrendas y sacrificios para que lleguen al trono como un olor fragante a Dios. A eso debemos convertirnos. Así que cuando un creyente decide ser discípulo, es necesario que despierte. Y Pablo pinta eso. Despierta, tú que duermes. Despierta. Necesitas estar alerta. Necesitas estar despierto. No te duermas. Y algo que Bob Reimer dice es, necesita verse claramente, y está hablando del discípulo, necesita verse claramente hasta que trate con sus asuntos de tu alma. No experimentarás la plenitud de Dios ni la intimidad con Él que anhela tu corazón. Sí, hermanos, cuando uno decide despertar, es cuando uno decide ver qué hay debajo de su comportamiento. Cuando uno decide despertar, empieza a preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué esta actitud que tengo y estos pensamientos que tengo me llevan al mismo resultado? Ahí es cuando el discípulo empieza a despertar. Si quieres entonces empezar a despertar, necesitas tratar con Jesús y a tener una relación diferente a la que has tenido varios años. Y tu relación con Cristo tiene que crecer más y más. Eso es despertar. Porque cada vez que tratas con Cristo, cada vez te enseña algo más. Y cuando te enseña algo más, tu deseo es y anhelo es, quiero más de lo que me estás diciendo. Quiero más de lo que me estás enseñando. Pero hermanos, necesitamos entender qué hay debajo de nuestros comportamientos. ¿Por qué no deseo estar con Cristo día con día? ¿Por qué? ¿Por qué inicio el año bien? Y en medio año ya se me olvida lo que yo prometí a Dios. Ese tipo de pensamientos uno debe de preguntarse. Ese tipo de preguntas uno pregunta a sí mismo. Y cuando uno encuentra lo que está en su corazón, lo presenta a Dios. Porque solamente la verdad nos hace libres. ¿Estás de acuerdo? Solamente la verdad sobre ti mismo te va a hacer libre, te empieza a abrir la oportunidad para conocer la verdad de Dios y te hará libre. En su presencia somos transformados. Pero tú necesitas, y todos necesitamos, estar despiertos. ¿Qué es lo que me lleva para allá siempre? ¿Por qué me desenfoco de Cristo? ¿Por qué me desvinculo de mi familia, de mi esposa? Hace poco platicaba con una persona y esta persona predicaba, estaba en una iglesia, estaba enfrente de una iglesia, tenía muchos planes para la iglesia. Pero de repente llegó con una noticia que cayó como un balde de agua a mi vida. Y era sobre su persona, sobre lo que estaba viviendo. Y fue terrible lo que estaba escuchando. Pero después de estar platicando con él,
Después de unos meses de platicar con él, llegó y me dijo, oye, esto fue un golpe duro para mi vida. Pero cuando fue un golpe duro para mi vida, entonces empecé a ver mi vida, mis comportamientos, mis decisiones. ¿Qué me llevó aquí? ¿Qué no vi que me llevó aquí? Empezó a ver toda su vida, todos sus comportamientos, todos sus pensamientos eran claros y los empezó a cuestionar. Eso lo despertó. Y lo sorprendente fue que me dijo, hoy estoy sanando muchas cosas y no había conocido a Cristo como lo estoy conociendo hoy. Hoy cada vez que me levanto y que tengo que caminar, me pongo mis audífonos y me voy caminando y voy meditando y voy pensando en Cristo. No había tenido una relación con Él hasta que empecé a verme lo que sucedía en mi corazón, hasta que empecé a ver mis decisiones. Eso es despertar, hermanos, en un ámbito personal. Eso es despertar. Y eso es estar atento. Porque cada vez que entiendes algo de Cristo porque estás despierto, paras el pensamiento que viene, que te quiere llevar a lo mismo. Porque recuerdas, ustedes eran eso, ya no lo son. Pero no es hasta que entiendes quién eres, cómo piensas y cuáles son tus decisiones que te han llevado a donde estás, es cuando empiezas entonces a tener una relación muy íntima con Cristo. Y solo Él puede transformarnos. Y solo Él. Así que, hermanos, ¿qué te trato de decir con esto? No trates solo con los síntomas, trata con la enfermedad. Si solamente tratamos los síntomas de una enfermedad, no podemos ser sanos. No podemos. Despierta y trata con la enfermedad. Despierta. Ve a Cristo, oye a Cristo a solas. Ve a Cristo y oye a Cristo callado y alejados de el ruido. Cuando obedecemos a Cristo a solas y callados, la vida es transformada. Te dije que hay personas que nos ayudan, ¿verdad? Aquí en la iglesia nos ayudamos para ser personas maduras, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia necesita personas maduras. Es Cristo el que nos enseña en la intimidad, a solas. Por eso Jesús es tan específico cuando enseña a sus discípulos a orar. ¡Hey! ¿Quieres orar? No lo hagas como lo hacen los maestros de la ley. ¿Te fijas? Está diciendo Cristo, ya no lo hagas como anteriormente lo hacías. Ahora haz lo que yo hago. Ve a tu habitación, cierra la puerta y ahí busca al Señor. Ahí busca al Padre. Búscalo a Él. Lo que te diga ahí en la soledad y en el silencio, hazlo afuera. Hazlo de esa manera. Y tu vida va a ser diferente. Vas a madurar. Empieza a tratar, hermanos, empecemos a tratar a nivel del corazón.
Empecemos a responsabilizarnos de lo que somos. Empecemos a responsabilizarnos de nuestros propios pensamientos y nuestros propios pecados. Empecemos a responsabilizarnos de nuestras propias heridas y nuestras propias mentiras que nos creemos. No somos víctimas. Hemos sufrido injusticias. Pero cuando Cristo viene, Él redime todas las injusticias que nos han hecho. Creamos mejor eso. Alejémonos de ser víctimas. Y para alejarnos de ser víctimas, necesitamos alejarnos de la ofensa, de sentirnos siempre ofendidos. Nuestra cultura siempre está ofendida y enojada. Si siempre estás ofendido, siempre estás enojado. Y siempre estás enojado con los demás. Y mientras más ofendido te sientas, más enojado estás. Y mientras más enojado estás, más cabida le das al diablo, como dice Efesios, para que el diablo domine una parte del territorio de tu alma. Y eso es lo que dice Pablo, yo no lo estoy diciendo. Así que alejémonos de ahí. Y eso es lo que va pintando Pablo en Efesios. ¿Te gusta Efesios ahora? ¿No te gusta Efesios? ¿No quieres leer Efesios ahora? Yo quiero volver a leer Efesios. Y no solo verlo como lo estamos viendo hoy en el domingo, como la pintura que está en Palacio de Gobierno, ¿no? Y que vas viéndolo rápido. Sí, no, yo quiero quedarme y verlo detalladamente y decir, mira ese detalle, mira lo que dice, mira cómo está eso. Yo quiero verlo así, yo quiero estar despierto porque dice Pablo, es el momento que el discípulo se convierta en diligente. Es el momento que el discípulo se convierta en sabio. Es el momento que el discípulo aproveche todo el tiempo. Cada momento. Es momento de convertirnos en esas personas. ¿No es cierto? Es momento de convertirnos en personas que entienden la voluntad del Padre y que rinden voluntariamente su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Es momento de buscar ser llenos del Espíritu y no todo lo que la cultura nos quiere dar. Es momento, hermanos, ya de dejar la serie que empezaste a ver en diciembre. Si no la terminaste, ni modo. Ya comimos todo lo que teníamos que comer, ¿o no? Es momento de enfocarnos. Es momento de crecer. Es momento de anhelar el Espíritu Santo. Ser llenos. Esto no se trata de religión. Se trata de conducir nuestras vidas enteras para ser como Cristo. Para tener las actitudes de Cristo. Para que la identidad que tenemos en Él siga creciendo en nosotros. Y si nuestra identidad crece y seguimos firmes en lo que Dios dijo que somos, entonces, hermanos, vamos a crecer en autoridad. En autoridad. A los de alabanza, si crecen en Cristo, van a poder ministrar a más personas. Pero es porque la autoridad la entendemos. Es porque la autoridad viene por el conocimiento de Cristo y crecer en la identidad de Cristo. Y entonces las palabras que salen de nuestra boca no son nuestras palabras, sino que están reforzadas por Cristo, por lo que Él es. Es un momento de llegar a ser como Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo logro? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo despierto?
Yo te invito. Tengo como 3 años haciendo no es un diario, o podríamos llamarlo diario, pero que compro un diario cada año y apunto. Voy apuntando las cosas que son relevantes en el mes, en el día, y los apunto. Y voy apuntando. Entonces, hermanos, a través de eso que he estado apuntando, veo. Porque apunto cualquier cosa que me pase. Si peco, lo apunto. Sucedió esto. Pasó esto. Creo que fue por esto y esto y esto y esto. Vino una palabra a mi vida, lo apunto. Dios dijo esto de mí. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. A través de esos cuadernos que son para mí, yo empiezo a ver lo que Dios ha dicho de mí. Empiezo a ver cuáles son mis debilidades. Porque las escribí, entonces las leo y digo, wow, tengo que crecer en esto. Tengo que dejar esto. Tengo que dejar de ver aquello, porque ahí lo escribí. Tengo que hacer más esto, porque aquí está escrito que cuando lo hago, veo esto en mi vida, veo esto en mi familia, veo esto en mis relaciones. Hermanos, ¿cómo crecemos en Cristo? Te soy sincero, la salvación viene por Él. Y es por gracia que somos salvos. Y eso lo entendemos, ¿no? Tú no tuviste que hacer nada ni dejar de hacer algo para que Cristo sea revelado en ti y la gracia llegue y seas salvo. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es por gracia. Es un regalo. Pero la santificación es una cosa que tú y yo debemos trabajar. Es un trabajo diario que tú y yo debemos estar haciendo. Pero se nos olvida, nos desenfocamos. Entonces, este 2026, yo te invito a que hagas una regla de vida. ¿Qué es una regla de vida? Es cosas precisas que tú necesitas hacer. Sí. ¿Qué necesitas hacer en tu salud? ¿Qué necesitas dejar? ¿Qué necesitas hacer? Ve tu salud, ve tu cuerpo, porque es parte importante en el reino, es parte importante de ti, es parte importante para Dios. Somos el templo, tu cuerpo es el templo de Cristo. Cuida tu cuerpo. Entonces necesitas que tu cuerpo llegue sano, que esté sano. Así que una regla de vida llega a ver la salud. Mi salud, ¿cómo está? Una regla de vida empieza a ver el matrimonio. ¿Cómo está mi matrimonio? Y empieza a preguntarse, ¿qué debo hacer en mi matrimonio? Una regla de vida se pregunta a la soltería, ¿qué debo hacer en mi soltería? ¿Cómo debo conducir mi soltería? ¿Qué debo dejar de hacer? Una regla de vida se pregunta a los hijos, ¿cómo educar a mis hijos? ¿Qué veo en mis hijos? ¿Cuál es la temporada de mis hijos? ¿Cómo debo hablarle a mis hijos? Pero también se pregunta una regla de vida, los valores. ¿Cuáles son tus valores, hermano? ¿Sabes cuáles son tus valores? ¿Lo sabes? O repetimos siempre los que nos dijeron en la iglesia, ¿no? En la clase de ética. Digo, en la escuela, ¿no? En la clase de ética. Solo estos. Pero ¿cuáles son tus valores en realidad? ¿Por cómo te conduces tus valores? Pero también tus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que crees? Y que tienes que seguir creciendo en tus convicciones. Una regla de vida se pregunta, hey, ¿cuál va a ser mi formación espiritual en el 2026? ¿Cómo vas a seguir creciendo en tu espiritualidad? Con Cristo. Y debemos apuntar pasos precisos,
Me voy a levantar a tal hora. Voy a durar ahí tantos minutos, tantas horas. Lo voy a hacer tanto tiempo. Voy a leer estos libros. Voy a leer esto. Voy a hacer esto. Necesitamos tener idea de a dónde queremos ir, hermanos. Necesitamos diseñar esto. Para crecer necesitamos diseñarlo. Las cosas buenas aquí en la tierra no se dan mágicamente. ¿Sí lo entendemos, verdad? ¿Sí? Hay que diseñar la vida de cómo quieres vivir este 2026. Cosas prácticas. Y si no está escrito, dicen los gringos, si no está escrito, no existe. No existe. Si no lo escribes, no existe, hermano. Está aquí y se olvida rápidamente. Por eso te invito a que escribas este año. Compres una libreta. Escribe qué es lo que quieres para tu vida. Escribe el pecado en el que has caído. Escribe lo que Dios te ha dicho. Escribe todo eso. ¿Cuáles son tus verdades en tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué desenfoca tu vida de Dios? Escribe todo eso. Diseña tu vida para convertirte en un discípulo diligente, sabio, que aprovecha el tiempo, que entiende la voluntad de Dios, que busca ser lleno del Espíritu Santo. Diseña tu vida. Crece en el Evangelio. Crece en que Cristo crezca en ti. No sé si sonó bien eso, pero crece. ¿Estás conmigo? Ese es Efesios, que una parte del año lo vamos a ver, pero inicia el año. Te puedes poner sobre tus pies. La verdad no sé cómo cerrar esto. Pero, ¿por qué no lo cerramos invitando al Espíritu Santo? Él es el que nos va a guiar. Al fin de cuentas es en su presencia donde somos transformados. De Él viene el querer como el hacer. Así que, ¿por qué no cerramos este momento abriendo el corazón? Si quieres puedes abrir tus manos. Y invita al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Este nuevo año inicia. Y hay un deseo inmenso, Espíritu Santo, de
Que seas tú el que llene esta habitación. Pero no solo esta habitación donde nos reunimos, Señor. Llena, Espíritu Santo, la habitación que van a tener mis hermanos para estar contigo.